El atardecer se colaba a través de las persianas del salón, tiñendo las paredes de un cálido tono ámbar. El silencio de la casa se sentía pesado, casi tangible, como una manta que me envolvía, impidiendo cualquier impulso de movimiento. Mis pies descalzos descansaban sobre la madera fría del suelo, un contraste con el suave tejido del vestido de seda que apenas rozaba mis rodillas. Había elegido ese vestido sin razón aparente, o al menos eso me decía a mí misma. Pero en el fondo, sabía que cada pliegue de la tela, cada detalle del encaje en el borde, era una respuesta a un deseo oculto, a una necesidad que ni siquiera me atrevía a nombrar. Mi marido no llegaría hasta tarde. Me había acostumbrado a esa ausencia cotidiana, a sus mensajes cortos y formales, a las cenas solitarias con el sonido de la televisión llenando el vacío. No podía decir que fuera un mal hombre. No lo era. Trabajaba duro, siempre buscando nuestro bienestar, asegurándose de que nada nos faltara. Y, sin embargo, cada vez que me besaba la mejilla antes de irse, sentía como el frío se colaba entre nosotros, un pequeño abismo que con el tiempo se había convertido en un cañón insondable. El ruido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Al girar la cabeza, lo vi entrar, su figura proyectando una sombra alargada en el suelo del pasillo. Era el padrastro de mi marido, un hombre de pasos firmes y mirada tranquila. Venía a ayudarnos con unas reparaciones menores, una de esas visitas prácticas y necesarias que nunca levantaban sospechas. ¿Estás sola?, preguntó mientras se quitaba la chaqueta, dejando al descubierto una camisa blanca arremangada hasta los codos. Sí, él aún no llega, respondí, intentando que mi voz sonara tan casual como el comentario. Entró al salón y se detuvo a un par de metros de mí. La luz del atardecer jugaba con las líneas de su rostro, acentuando las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las marcas de una vida vivida sin prisas. Había en él una serenidad que siempre me desconcertaba, una especie de equilibrio que contrastaba con mi constante inquietud. Empezó a revisar las herramientas, colocándolas con cuidado sobre la mesa. Cada movimiento era preciso, medido, como si incluso en los gestos más mundanos se escondiera un significado más profundo. Yo, mientras tanto, fingía estar absorta en un libro, aunque las palabras bailaban sin sentido frente a mis ojos. ¿Puedo ayudarte en algo? Mi pregunta salió con más suavidad de la que esperaba. No te preocupes, es solo un par de cosas. Aunque si quieres, podría sostener la linterna. Me acerqué, sintiendo como el aire se espesaba a cada paso. Tomé la linterna y me arrodillé a su lado mientras él desmontaba una vieja toma de corriente. Nuestras manos se rozaron al pasarle un destornillador, y ese contacto fugaz envió un escalofrío a través de mi piel. No dijimos nada. No hacía falta. La habitación se llenó de una tensión que parecía resonar en las paredes. Su respiración, lenta y constante, marcaba el compás de un silencio lleno de preguntas sin formular. Cuando terminó, se levantó despacio, limpiándose las manos con un trapo. Yo hice lo mismo, aunque no había nada que limpiar. Bueno, creo que ya está todo, dijo. Gracias por venir, respondí, y mi voz sonó más baja de lo habitual, como si temiera que el eco de mis palabras revelara algo más. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró levemente. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese breve instante sentí como todo a mi alrededor se desdibujaba. No era deseo, al menos no de la manera obvia. Era más bien una grieta en la superficie de mi vida, una promesa de algo desconocido. Cuando se fue, me quedé de pie en el centro de la sala, con la linterna aún en la mano. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no era el mismo. Había en él un murmullo sutil, una insinuación de que, sin saberlo, acabábamos de cruzar un umbral del que no habría retorno. El eco de la puerta al cerrarse dejó un vacío en la casa, un espacio en el que mis pensamientos se expandían sin control. Me dejé caer en el sillón del salón, abrazando un cojín que aún conservaba el ligero rastro de su aroma. Una mezcla de colonia amaderada y aire fresco, un contraste absoluto con el perfume dulce y casi imperceptible de mi marido. Me pregunté si él también notaría esas diferencias, si alguna vez, al acercarse a mí, percibía lo ausente que estaba mi mente, vagando en rincones prohibidos. Los días siguientes se deslizaron en una rutina casi mecánica. Mi marido seguía llegando tarde, cada vez más cansado y distraído. La casa parecía funcionar en piloto automático. Cenas calentadas en el microondas, conversaciones breves y superficiales, y noches en las que su lado de la cama se mantenía tan frío como el de mi alma. No era culpa suya, lo sabía. Él hacía todo lo posible por cuidar de nosotros, pero a veces el esfuerzo y la rutina se convertían en un muro, un cristal opaco que nos separaba, aunque estuviéramos a pocos centímetros de distancia. Una tarde, mientras organizaba algunas cajas en el trastero, encontré una vieja fotografía.
Era de uno de nuestros primeros viajes juntos. Estábamos en la playa, el sol reflejaba en el agua y nuestras sonrisas parecían genuinas, libres de las sombras que ahora nos rodeaban. Sostuve la imagen entre mis manos, sintiendo un peso indescriptible en el pecho. ¿En qué momento habíamos dejado de ser esas personas? El sonido de mi teléfono me sacó de ese ensueño. Era un mensaje de él. Pasaré por la tarde, necesito recoger unas herramientas. Mi corazón dio un vuelco, un movimiento casi involuntario. Miré el reloj, calculando el tiempo. Tenía un par de horas. Subí al dormitorio y abrí el armario. Mi mano se deslizó por la ropa, tocando las telas suaves, el encaje, la seda. Elegí un conjunto simple, pero con un toque de provocación apenas perceptible, una blusa blanca de algodón y unos vaqueros ajustados. Me detuve frente al espejo, soltando mi cabello y dejando que cayera sobre mis hombros en suaves ondas. No era vanidad, era una preparación silenciosa, un ritual para recuperar algo que sentía haber perdido. Cuando llegó, la casa estaba bañada en la suave luz del atardecer. El tiempo parecía haberse detenido en esos tonos dorados que se filtraban por las ventanas. Al abrir la puerta, su presencia llenó el espacio, desplazando el aire, cambiando la atmósfera. ¿Todo bien?, preguntó, y su voz tenía un tono de preocupación auténtica, algo que hacía tiempo no escuchaba. Sí, solo estaba organizando un poco, respondí, intentando que mi voz sonara casual. Entró y se dirigió directamente al trastero. Lo seguí, como si mi presencia allí tuviera algún propósito. Lo observé mover las cajas, sacar herramientas, cada movimiento suyo era preciso, casi hipnótico. ¿Quieres un vaso de agua?, ofrecí, más para llenar el silencio que por verdadera cortesía. Sí, gracias. En la cocina, mis manos temblaban levemente mientras llenaba el vaso. El agua corría, y el sonido se mezclaba con los latidos de mi corazón. Cuando regresé, él estaba de pie en el umbral de la puerta, mirándome con esa calma que siempre me desconcertaba. ¿Estás segura de que todo está bien?, insistió. Quise responder, decirle que sí, que todo era normal, que mi vida seguía un curso predecible y seguro. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, formando un nudo. Alargué la mano para darle el vaso, y en ese simple gesto, nuestras manos volvieron a rozarse. Fue un instante, un toque efímero, pero suficiente para que mi piel se erizara, para que mis pensamientos se desbordaran en direcciones que no me atrevía a admitir. Sus dedos se quedaron un segundo más de lo necesario sobre los míos. Nuestros ojos se encontraron, y en ese silencio hubo una confesión muda, una aceptación de algo que ambos sabíamos, pero ninguno se atrevía a decir. El vaso de agua se convirtió en un pretexto, un ancla en una realidad que amenazaba con desmoronarse. Él se alejó un paso, rompiendo el contacto, pero dejando tras de sí un vacío aún más grande. Debería irme, murmuró, pero su voz no tenía convicción. Asentí, sin atreverme a moverme. Lo vi dirigirse hacia la puerta. Cada paso era un desafío a la gravedad, una lucha entre lo correcto y lo inevitable. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé inmóvil, con el vaso aún en la mano, el agua fría tocando mis dedos. El silencio volvió a llenarlo todo, pero esta vez no era la ausencia de sonido, sino una presencia, un susurro constante que me recordaba lo que había sucedido. No había vuelta atrás. Una línea había sido cruzada, aunque solo fuera en nuestras mentes. Y esa era, quizás, la frontera más peligrosa de todas. El tiempo comenzó a deslizarse como un río lento y profundo. Los días se mezclaban entre sí, en una sucesión de rutinas cuidadosamente coreografiadas. Mi vida se había convertido en una obra de teatro, donde cada gesto, cada palabra, era una línea bien ensayada. Sin embargo, bajo la superficie de esa normalidad aparente, mis pensamientos fluían por caminos oscuros y prohibidos, creando un mundo paralelo donde las reglas no existían. Mi marido seguía con su vida ocupada, su teléfono sonando a todas horas, su mente siempre en otro lugar. Me acostumbré a sus ausencias, a las cenas en silencio, a las noches en las que su lado de la cama permanecía intacto. En el pasado, esta soledad me había parecido una consecuencia inevitable del matrimonio, algo que debía aceptar con resignación. Pero ahora, cada minuto de esa soledad se convertía en una oportunidad, un espacio en blanco donde mis fantasías podían crecer sin límites. Empecé a encontrar pequeñas excusas para verlo. Me ofrecía llevarle algunas cosas que mi marido olvidaba en casa o inventaba tareas en las que necesitaba su ayuda. Mi corazón latía con fuerza cada vez que marcaba su número, cada timbre del teléfono era un latido más, una promesa de lo desconocido. Él siempre respondía con esa voz tranquila, sin prisa, como si el mundo a su alrededor se moviera a una velocidad distinta. Una tarde,
mi marido sugirió una salida familiar al campo. Quería desconectar, decía, pasar un tiempo juntos. Me sorprendió la propuesta, pero no pude evitar sentir una chispa de esperanza. Tal vez ese viaje podría acercarnos, tal vez podría encontrar en él lo que tanto necesitaba. El día de la excursión, el cielo estaba cubierto de nubes suaves, una luz difusa envolvía todo con un filtro melancólico. Preparé un picnic, colocando con esmero cada detalle, las frutas frescas, los bocadillos, la botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Me vestí con un vestido ligero y un suéter de lana suave, algo cómodo pero con un toque de delicadeza. Cuando él llegó a la casa para unirse a nosotros, el ambiente cambió de inmediato. Su presencia era como una corriente subterránea, un murmullo que solo yo podía escuchar. Se sentó en el asiento delantero de la camioneta, y yo, en la parte trasera, observaba su perfil mientras hablaba con mi marido sobre temas triviales. Sus manos en el volante, su mirada fija en la carretera, cada detalle se grababa en mi memoria como si quisiera retener esos momentos para siempre. El viaje fue tranquilo. Nos detuvimos en un claro rodeado de árboles altos y hojas secas. Extendimos una manta en el suelo y comenzamos a desempacar la comida. Mi marido estaba relajado, reía con él, compartían anécdotas de su infancia. Yo me quedaba en silencio, disfrutando de la calidez de esa escena, pero sintiendo como mi corazón latía con un ritmo distinto. En algún momento, mi marido se recostó en el césped y cerró los ojos. El cansancio finalmente lo venció, y su respiración se volvió profunda y pausada. Nosotros dos nos quedamos en silencio, apenas a unos pasos de él, pero parecía que estábamos en un mundo aparte. Él se levantó y me ofreció la mano. Sin decir una palabra, me llevó por un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles. El sonido de las hojas bajo nuestros pies, el susurro del viento, todo contribuía a crear una atmósfera casi irreal. Nos detuvimos junto a un pequeño arroyo. El agua corría con suavidad, reflejando el cielo gris en su superficie. Me agaché, dejando que mis dedos tocaran el agua fría. Sentí su mirada sobre mí, intensa y paciente. «Es bonito aquí», murmuré, más para llenar el silencio que por otra cosa. «Sí, lo es», respondió, pero su voz tenía un matiz distinto, una profundidad que no se podía ignorar. El silencio que siguió no era incómodo. Era como un puente, un espacio donde las palabras no eran necesarias. Me quedé mirando mi reflejo en el agua, viendo cómo las ondas distorsionaban mi imagen, convirtiéndola en algo extraño, desconocido. El regreso fue lento. Caminamos uno al lado del otro, nuestras manos rozándose de vez en cuando, como si el destino jugara con nosotros, acercándonos y alejándonos al mismo tiempo. Cuando llegamos de nuevo al claro, mi marido seguía dormido, su respiración rítmica era la única señal de que el tiempo no se había detenido realmente. El viaje de vuelta a casa transcurrió en silencio. Él conducía, y yo me perdía en mis pensamientos, en cada detalle de la tarde, en cada palabra no dicha. Me pregunté si él también sentía ese peso en el pecho, esa mezcla de anhelo y miedo. Esa noche, al acostarme, mi marido me abrazó con ternura. Su piel estaba caliente, su respiración cerca de mi oído. Cerré los ojos y traté de concentrarme en él, en la seguridad de sus brazos, en la estabilidad de nuestra vida juntos. Pero, en el fondo de mi mente, las imágenes del arroyo, del bosque, de la mano que me sostenía, seguían allí, persistentes y silenciosas. Sabía que había cruzado una línea, aunque mis pies nunca se hubieran movido del todo. Y esa línea, aunque invisible, marcaba el inicio de algo que no sabía cómo detener. Después de aquel día en el campo, las cosas comenzaron a cambiar de una manera casi imperceptible. Era como si un velo sutil se hubiera deslizado entre mi realidad y mis pensamientos. Mi vida cotidiana continuaba con la misma cadencia, las mañanas de café y noticias en la radio, las tardes organizando la casa, las noches compartiendo una cama donde el silencio pesaba más que las mantas. Pero bajo esa superficie tranquila, cada movimiento, cada mirada, llevaba consigo un eco, una vibración apenas audible que resonaba en mi interior. Empecé a buscar excusas para verlo. Mi mente se convirtió en una maquinaria eficiente, generando pretextos que sonaban razonables, incluso necesarios. A veces era una receta que necesitaba, otras veces una herramienta que solo él podría prestarme. Mi marido no veía nada extraño en mis peticiones. Para él, la conexión familiar era algo natural, una forma de mantener los lazos. Yo, en cambio, sentía que cada excusa era un paso más allá de un límite que ya no estaba segura de poder ver. Un día, propuso llevarme a un mercado de antigüedades en un pueblo cercano. Mi marido estaba ocupado, como de costumbre, y la invitación sonó inocente, casi lógica.
Me vestí con un vaquero ajustado y una blusa ligera, algo cómodo pero cuidado. Mi cabello, suelto, caía en ondas suaves sobre mis hombros. Al mirarme al espejo antes de salir, me di cuenta de que había dedicado más tiempo de lo habitual a mi apariencia. Pero en lugar de retroceder, de cuestionar mis motivaciones, sonreí a mi reflejo, aceptando en silencio la mujer que se asomaba tras el cristal. El viaje fue un trayecto en suspensión. El mundo afuera de la ventana se movía a gran velocidad, pero dentro del coche, todo parecía flotar. Él conducía con esa calma habitual, sus manos firmes en el volante. No hablábamos mucho, pero el silencio no era incómodo. Era un espacio compartido, un territorio neutro donde las palabras eran innecesarias. El mercado era un laberinto de colores y texturas. Pasamos entre puestos de muebles antiguos, libros polvorientos y joyas que parecían tener historias propias. Mi mano se deslizaba por las superficies de madera desgastada, y cada objeto que tocaba parecía conectarme con un pasado desconocido. Él me seguía de cerca, sus pasos en sincronía con los míos, su presencia siempre a un suspiro de distancia. En un momento, al inclinarme sobre una mesa para observar un collar de perlas, sentí su mano en mi espalda, apenas un roce, una excusa para acercarse. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No me moví. Dejé que su mano permaneciera allí, que el calor de su piel se filtrara a través de la tela de mi blusa. ¿Te gusta?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. Es hermoso, respondí, aunque no estaba segura de si hablaba del collar o de la sensación de su mano sobre mí. Nos alejamos del mercado con las manos vacías, pero con el corazón lleno de algo que no podía nombrar. En el coche, la atmósfera era densa, cargada de significados invisibles. Su mano se apoyó en la palanca de cambios, y la mía, sin pensarlo, se posó cerca. No hubo contacto, solo la posibilidad de él, latiendo en el aire entre nosotros. Al llegar a casa, mi marido aún no había vuelto. La casa estaba en silencio, las habitaciones en penumbra. Él me ayudó a llevar algunas bolsas con provisiones, una excusa para prolongar el momento, para no romper la burbuja en la que nos habíamos sumergido. En la cocina, nuestras manos volvieron a rozarse al colocar las cosas en su sitio. Esta vez no nos apartamos. Mi respiración se volvió más profunda, y el tiempo pareció estirarse, como si el mundo nos diera una tregua. Debería irme, murmuró, pero su voz no tenía firmeza. Sí, dije, aunque mi cuerpo no quería moverse. Él dio un paso hacia la puerta, y yo lo seguí, como si una fuerza invisible me empujara. En el umbral, se giró, sus ojos encontrando los míos. Había algo en su mirada, una mezcla de deseo y contención, un equilibrio precario a punto de romperse. No sé quién se movió primero. Tal vez fuimos los dos al mismo tiempo, o quizás fue el destino el que nos empujó. Nuestros labios se encontraron en un beso breve, contenido, pero lleno de promesas. Un roce suave, apenas una caricia, pero en ese contacto se deslizó todo lo que no habíamos dicho. Cuando se alejó, la puerta se cerró con un susurro. Me quedé allí, en la penumbra del pasillo, con los labios aún ardiendo, con el pulso en los oídos. Sabía que había cruzado una línea, pero en lugar de miedo, sentí una calma extraña, una certeza de que no había vuelta atrás. El resto de la noche transcurrió en un estado de ensoñación. Mi marido regresó tarde, cansado y distraído. Me besó en la mejilla y se acostó sin hacer preguntas. Yo me quedé despierta, mirando el techo, dejando que las imágenes del día se mezclaran con mis sueños, creando un mosaico de posibilidades y deseos. Había dado el primer paso, y la caída era inevitable. Solo quedaba esperar a ver dónde aterrizaría. El aire en la casa se sentía distinto después de aquel beso. Como si las paredes hubieran absorbido el eco de nuestros labios, conservando en el ambiente una vibración apenas perceptible. Mi rutina diaria continuaba con la misma cadencia, pero ahora cada gesto tenía un trasfondo, una resonancia secreta. Preparar el café, doblar la ropa, barrer el suelo. Todo se convertía en una coreografía donde cada movimiento me acercaba más a él, aunque solo fuera mis pensamientos. El recuerdo de su beso me acompañaba en cada rincón. No era solo el contacto físico lo que me perturbaba, sino todo lo que aquel gesto representaba. Era una ruptura, una grieta en la superficie de mi vida, una invitación a explorar un mundo nuevo y desconocido. Mis pensamientos volvían a él en los momentos más inesperados, al cepillarme el cabello, al ver mi reflejo en la ventana empañada de la cocina, al sentir el roce de las sábanas frías por las noches. Mi marido no notaba nada. Su vida seguía un curso paralelo, una línea recta que apenas rozaba la mía. Las conversaciones se reducían a lo básico. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Quieres cenar algo?
¿necesitas que compre algo mañana? Yo respondía en automático. Mi voz sonaba a veces como un eco lejano, como si una parte de mí ya no estuviera allí. Una tarde, mientras ordenaba el salón, llegó un mensaje de él. Una simple pregunta: ¿puede salir mañana? Mi pulso se aceleró. La pantalla del teléfono se convirtió en un portal a otra realidad, una donde las reglas eran diferentes, donde el tiempo parecía moverse de manera distinta. Inventé una excusa para mi marido. Le dije que iría a ver a una amiga, que necesitaba un poco de tiempo para mí. Él no hizo preguntas, asintió con la cabeza y volvió a perderse en la pantalla de su portátil. Me sorprendió la facilidad con la que mentía, como las palabras salían de mi boca sin tropezar, sin titubear. Esa noche, al elegir la ropa para la mañana siguiente, mis manos se deslizaron por las telas suaves del armario. Escogí un vestido ligero, de un tono neutro, que caía con gracia alrededor de mi cuerpo. Debajo, un conjunto de lencería de encaje, discreto pero con un toque de sensualidad. No era un atuendo extravagante, pero cada detalle estaba pensado, cada capa era una confesión silenciosa. Cuando llegó la mañana, el sol apenas despuntaba en el horizonte. Salí de casa temprano, dejando atrás la calidez de las sábanas y el murmullo de la ciudad que despertaba. Nos encontramos en un parque, un espacio tranquilo donde los árboles susurraban con el viento y las hojas caían en remolinos suaves. Él ya estaba allí, apoyado en el capó de su coche, con las manos en los bolsillos y una expresión serena. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa discreta, una que parecía guardar un secreto compartido. ¿Todo bien?, preguntó. Su voz tenía una calidez que atravesaba el aire frío de la mañana. Sí, necesitaba salir un poco, respondí. Mi voz era un susurro, como si temiera que el mundo nos escuchara. Nos subimos al coche, y la ciudad se desdibujó a medida que avanzábamos. Las calles familiares dieron paso a caminos menos transitados, a paisajes abiertos donde el cielo se expandía sin límites. No hablamos mucho, pero no hacía falta. El silencio entre nosotros era como un puente, un lazo invisible que nos unía más allá de las palabras. Nos detuvimos en un pequeño café, uno de esos lugares donde el tiempo parecía moverse con más lentitud. Pedimos café y nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Afuera, la vida continuaba, pero dentro, el mundo se sentía pequeño, íntimo, solo para nosotros. Él me contaba historias de su juventud, anécdotas que parecían sacadas de un libro de cuentos. Yo lo escuchaba, dejándome llevar por el tono de su voz, por la manera en que sus manos se movían al hablar. Cada gesto suyo era una invitación, cada palabra un paso más hacia un abismo del que no quería escapar. En un momento, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un movimiento sutil, una casualidad calculada. Su piel era cálida, y al contacto, sentí como una corriente eléctrica recorría mi brazo, encendiendo cada fibra de mi ser. El segundo beso llegó sin previo aviso. No fue planeado, no fue buscado, pero cuando nuestros labios se tocaron, todo lo demás desapareció. Fue un beso más profundo, más seguro, cargado de todo lo que habíamos callado. No hubo prisa, solo la certeza de que en ese momento, el mundo se había reducido al espacio entre nosotros. Cuando nos separamos, nuestras respiraciones estaban sincronizadas, como si hubiéramos aprendido a compartir el aire. No dijimos nada. No hacía falta. La realidad se reconfiguró a nuestro alrededor, adaptándose a una nueva normalidad, una donde nuestros secretos se mezclaban con el aroma del café y el susurro del viento. Al regresar a casa, el día ya se había vuelto tarde. Mi marido estaba en el salón, mirando algo en la televisión. Me saludó con una sonrisa, ajeno al mundo que yo acababa de abandonar. Me senté a su lado, dejando que la rutina me envolviera de nuevo, pero en mi mente aún sentía el calor de aquellos labios, el peso de su mirada, la certeza de que el camino que había elegido ya no tenía retorno. Los días comenzaron a fluir con una cadencia distinta, como si el tiempo se hubiera deshecho de su rigidez habitual. Mi vida se dividía en dos realidades paralelas, la calma cotidiana de mi hogar y la vibrante intensidad de mis encuentros con él. Era como vivir dos vidas, cada una con su propio ritmo, sus propios colores, su propia temperatura. Mi marido seguía sumido en su rutina. Sus ausencias se convirtieron en un lienzo en blanco donde yo podía pintar mis secretos sin miedo a ser descubierta. Su presencia, cuando estaba en casa, era un murmullo en segundo plano, una banda sonora suave que apenas interrumpía el monólogo de mis pensamientos. Me sorprendía lo fácil que era mantener la fachada, como las palabras salían de mi boca con naturalidad, como las mentiras se deslizaban en las conversaciones sin dejar huella. Cada mensaje de él era una chispa. Mi teléfono se convirtió en una extensión de mis deseos, una ventana al mundo donde todo era posible.
Nos escribíamos a menudo, frases breves, a veces solo un ¿cómo estás? O un pensando en ti. Pero cada letra llevaba consigo un peso, una promesa. Mis dedos temblaban al responder, no por miedo, sino por la emoción contenida, por el anhelo de cada palabra. A veces, cuando mi marido estaba en la ducha o concentrado en su trabajo, yo aprovechaba para deslizarme en ese otro mundo. El zumbido del teléfono se mezclaba con el agua corriendo, creando una melodía secreta que solo yo podía escuchar. Y cada conversación me llevaba un paso más cerca de él, aunque en realidad estuviéramos a kilómetros de distancia. Una tarde, mientras mi marido estaba en una reunión, él me propuso vernos. No necesitábamos un motivo, no hacían falta excusas elaboradas. Solo la simple necesidad de estar juntos, aunque fuera por un momento, de compartir un espacio donde nuestras miradas pudieran encontrarse sin barreras. Nos encontramos en un pequeño parque, uno de esos lugares olvidados por la ciudad donde el tiempo parecía detenerse. Me senté en un banco de madera, y él llegó poco después. Su figura al acercarse me llenó de una calma inesperada, como si cada paso suyo apaciguara el torbellino dentro de mí. ¿Hace mucho que esperas?, preguntó, sentándose a mi lado. No, apenas unos minutos, respondí, mi voz suave, casi un susurro. Nos quedamos en silencio. A nuestro alrededor, las hojas caían en remolinos suaves, y el viento traía consigo un aroma a tierra húmeda y flores silvestres. Su mano estaba apoyada sobre el banco, y la mía se deslizó hacia ella, buscando un contacto que necesitaba más de lo que me atrevía a admitir. El roce de su piel contra la mía era un ancla, algo real en medio de un mar de incertidumbres. No hacía falta hablar, no en ese momento. Su pulgar acariciaba mi mano con movimientos lentos, un gesto que contenía más promesas que cualquier palabra. Caminamos sin rumbo, dejando que el sendero nos guiara. Las ramas de los árboles formaban un techo natural, y el sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de sombras que danzaban a nuestro alrededor. Cada paso era una conversación muda, cada mirada un secreto compartido. En un rincón del parque, nos detuvimos. Era un pequeño claro rodeado de arbustos altos, un refugio improvisado donde el mundo parecía desvanecerse. Me giré hacia él, y en sus ojos vi el reflejo de todo lo que sentía, el deseo, la duda, la necesidad de cruzar esa línea que habíamos dibujado con tanto cuidado. Nuestros labios se encontraron sin prisa. No hubo urgencia, solo la certeza de que ese momento era real, de que todo lo demás podía esperar. Su beso era una melodía suave, una caricia que recorría cada rincón de mi piel, cada rincón de mi alma. Cuando nos separamos, el mundo volvió a su velocidad habitual. El parque seguía allí, el viento continuaba soplando, pero algo en mí había cambiado. Me sentía ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que llevaba años arrastrando. Regresé a casa con una mezcla de sensaciones. Mi marido ya estaba allí, sentado en el sofá con una taza de café en las manos. Me sonrió al verme, y yo le devolví la sonrisa, dejando que la normalidad se deslizara sobre mí como un manto. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta. Observaba su rostro, la tranquilidad de su respiración, y me preguntaba en qué punto nos habíamos perdido. No sentía culpa, pero sí una tristeza suave, una melancolía que se enredaba con mis pensamientos. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso que daba me acercaba más al borde de un precipicio. Pero también sabía que el vacío que sentía no podía llenarse con promesas vacías ni con rutinas bien ensayadas. Había una parte de mí que despertaba cada vez que él estaba cerca, una parte que no quería volver a dormirse. El sueño finalmente me venció, arrastrándome a un mundo de sueños en el que sus manos me sostenían, sus labios me buscaban, y el tiempo no era más que un susurro en la brisa de la madrugada. El silencio en la casa se volvió un eco persistente, como si las paredes absorbieran cada uno de mis pensamientos y los devolvieran en susurros. Mis días transcurrían entre la rutina y la expectativa, como si viviera al borde de un precipicio, siempre a un paso de caer. Cada encuentro con él era un alivio y una carga, una fuga de la realidad que, sin embargo, dejaba un rastro imborrable en mi mente. Mis mensajes con él se volvieron más frecuentes. No eran conversaciones largas, sino intercambios breves, casi crípticos. Un té extraño en medio de la mañana, una fotografía del cielo al atardecer, un simple «¿Cuándo nos vemos?». Mi corazón latía con fuerza cada vez que su nombre aparecía en la pantalla, y mis dedos temblaban al escribirle. Era como si mi vida real se desvaneciera en esos momentos, dejándome suspendida en un mundo donde solo existíamos nosotros. Una tarde, mi marido sugirió una cena en casa. Nada formal, solo una comida tranquila, los tres. Al principio no entendía a qué se refería, hasta que mencionó que había invitado a su padrastro.
Mi corazón se detuvo un segundo, y luego comenzó a latir con una fuerza inusitada. Traté de disimular mi sorpresa, asintiendo con una sonrisa, pero mis manos temblaron levemente al colocar los platos sobre la mesa. Cuando él llegó, el ambiente cambió de inmediato. Su presencia llenó el espacio, creando una tensión sutil que solo yo parecía percibir. Nos saludamos con la naturalidad de siempre, un beso en la mejilla, un apretón de manos con mi marido. Pero bajo esa fachada de normalidad, cada movimiento, cada mirada, era un recordatorio de nuestros secretos compartidos. Durante la cena, intenté mantener la conversación en terreno seguro. Hablamos de cosas triviales, del clima, de una película reciente, de los planes para el fin de semana. Mi marido parecía relajado, incluso animado, pero yo sentía como el aire se espesaba con cada minuto que pasaba. Cada vez que levantaba la vista, encontraba sus ojos, y en ellos veía el reflejo de mi propio nerviosismo. En un momento, mientras servía más vino, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto fugaz, apenas un segundo, pero el impacto fue inmediato. Mi piel se erizó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Me alejé con cuidado, sin hacer ruido, pero la intensidad de ese momento quedó suspendida en el aire, vibrando entre nosotros. El tiempo parecía alargarse. Cada palabra se arrastraba, cada risa sonaba fuera de lugar. Mi marido no notó nada, seguía hablando, contando una historia de su trabajo, ajeno a la batalla silenciosa que se libraba en la mesa. ¿Todo bien?, preguntó él, dirigiéndose a mí con una voz tranquila. Sí, solo un poco cansada, respondí, esforzándome por mantener el tono neutro. El resto de la cena se volvió una neblina. No recuerdo las palabras exactas, solo fragmentos, piezas sueltas de una conversación que se desmoronaba a mi alrededor. Mi mente estaba en otro lugar, en cada uno de nuestros encuentros pasados, en cada promesa silenciosa que habíamos compartido. Cuando mi marido se levantó para ir al baño, el silencio que quedó atrás fue abrumador. Nos quedamos solos, sentados uno frente al otro, y la distancia entre nosotros se volvió inmensa. Sus ojos me miraron con una mezcla de comprensión y preocupación, como si pudiera ver a través de mi piel, leer cada uno de mis pensamientos. ¿Estás segura de que todo está bien?, volvió a preguntar, su voz apenas un murmullo. No lo sé, admití, más para mí que para él. Mi marido regresó antes de que pudiéramos decir algo más. La conversación retomó su curso, pero el momento ya había pasado, dejando tras de sí un vacío difícil de llenar. Cuando finalmente se despidió, la casa quedó envuelta en una calma pesada. Mi marido, sin sospechar nada, me abrazó, agradecido por la cena, por la noche tranquila. Yo, sin embargo, sentía como las paredes se cerraban a mi alrededor, como si el aire se hubiera vuelto denso, imposible de respirar. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la oscuridad, mirando el techo, dejando que mis pensamientos se desenredaran en la penumbra. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso que daba me acercaba más a un abismo del que no podría escapar. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se aferraba a esa sensación, a la adrenalina de caminar al filo, de sentir cada latido como si fuera el último. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, el cuerpo cansado, el alma enredada en un laberinto de emociones. Sabía que no podía seguir así, que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Pero en ese momento, en la quietud de la madrugada, lo único que deseaba era volver a sentir su mano sobre la mía, su aliento rozando mi piel, la certeza de que, aunque fuera solo por un instante, el mundo podía detenerse y dejarnos existir en nuestro pequeño universo privado. Los días que siguieron a aquella cena se sintieron como un débil equilibrio sobre una cuerda floja. Cada paso que daba parecía llevarme más cerca del borde, y sin embargo, no podía detenerme. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones, cada uno tirando de mí en una dirección diferente. Por un lado, estaba la seguridad de mi hogar, la familiaridad de mi marido, la estabilidad que habíamos construido juntos. Por otro, estaba él, con su presencia tranquila, su voz que resonaba en mis pensamientos incluso cuando no estaba cerca. Intenté alejarme. Decidí no responder a sus mensajes, evitar cualquier pretexto para verlo. Creía que el silencio podría ser la respuesta, que la distancia pondría un límite a lo que sentía. Pero cuanto más trataba de escapar, más profunda se hacía la herida. Era como si el aire se volviera denso, cada rincón de mi casa parecía guardar su eco, cada objeto cotidiano se transformaba en un recordatorio de lo que había dejado atrás. Mi marido, ajeno a todo, seguía con su vida. No podía culparlo, él no tenía motivos para dudar de mí. Su confianza era tan firme, tan inquebrantable, que a veces me hacía sentir aún más perdida. Su abrazo por las noches era un peso suave,
una ancla que me mantenía en un lugar donde ya no pertenecía del todo. Una tarde, mientras organizaba el armario, encontré una bufanda que él me había prestado en uno de nuestros encuentros. El tejido suave, el aroma tenue de su perfume aún impregnado en las fibras, todo volvió a golpearme con una fuerza inesperada. Me senté en el suelo, sosteniendo la bufanda contra mi pecho, y las lágrimas cayeron sin previo aviso. No podía seguir así. La idea de no verlo, de cortar ese lazo, me resultaba insoportable. Tomé mi teléfono y, sin pensarlo 2 veces, escribí un mensaje: «Necesito verte». Apenas lo envié, el remordimiento se mezcló con la anticipación. Cada segundo de espera se alargaba, pero cuando su respuesta llegó, un simple dime dónde y cuándo, supe que ya no había vuelta atrás. Nos encontramos en un pequeño café, uno de esos lugares donde las mesas estaban tan juntas que las conversaciones se mezclaban en un murmullo constante. Nos sentamos en un rincón, lejos de las miradas, rodeados de desconocidos que nunca podrían adivinar lo que ocurría bajo la superficie de nuestra calma aparente. «Pensé que habías decidido no volver a verme», dijo. Su voz era suave, sin reproches, pero con un matiz de tristeza. «Lo intenté, pero no puedo». «No así». Nuestras manos se encontraron bajo la mesa, un gesto furtivo, pero lleno de significado. El calor de su piel contra la mía fue un alivio, como si en ese toque pudiera encontrar la respuesta a todas mis dudas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio miedo. «No lo sé. Solo sé que estar sin ti duele más que cualquier otra cosa». El silencio que siguió no fue incómodo. Era un espacio compartido, un momento de verdad en medio de tantas mentiras. Sabíamos que el camino que habíamos tomado era peligroso, que cada paso nos llevaba más cerca de un punto sin retorno. Pero también sabíamos que la vida sin esa chispa, sin esa emoción, era un paisaje gris, un invierno interminable. Pasamos el resto de la tarde juntos. Caminamos por las calles, perdidos entre la multitud, refugiándonos en la normalidad de los desconocidos. No importaba dónde íbamos, solo necesitábamos estar cerca, compartir ese espacio en el que el mundo parecía detenerse. Cuando llegó la hora de despedirnos, el peso de la realidad cayó sobre nosotros. Nos abrazamos en un callejón estrecho, lejos de las miradas curiosas. Su mano en mi espalda era un ancla, su respiración cerca de mi oído era una promesa silenciosa. «Esto no puede seguir así», susurré, aunque cada palabra era un puñal. «Lo sé, pero no quiero perderte». El camino a casa fue un viaje a la realidad. Cada paso me alejaba de él, pero su presencia seguía conmigo, impregnada en mi piel, en mi mente, en cada rincón de mi ser. Al cruzar la puerta de mi hogar, el sonido familiar de la televisión y el aroma de la cena me devolvieron a la rutina, pero todo me parecía ajeno, como si hubiera regresado a un lugar donde ya no pertenecía. Mi marido me recibió con una sonrisa, y yo le devolví el gesto, aunque mi corazón latía con un ritmo distinto. Me senté a su lado, dejando que la normalidad me envolviera, pero en mi interior, el eco de nuestras últimas palabras seguía resonando. Esa noche, mientras mi marido dormía, me quedé mirando el techo, contando los minutos hasta el amanecer. Sabía que debía tomar una decisión, que no podía seguir viviendo en ese limbo, pero la idea de elegir me aterrorizaba. El sol comenzó a filtrarse por la ventana, y con la primera luz del día, supe que el tiempo se estaba acabando. Pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz, y entonces ya no habría más escondites, más excusas, más mentiras que pudieran sostener el mundo frágil en el que había aprendido a vivir. El amanecer se deslizó en la habitación con una suavidad implacable, tiñendo las paredes de un tono pálido que parecía borrar los restos de la noche anterior. Me incorporé lentamente, sintiendo el peso de mis propios pensamientos presionando mi pecho. Al lado mío, mi marido aún dormía, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Su respiración era un metrónomo constante, una melodía que ya no lograba calmarme. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Mi vida se había convertido en un laberinto de medias verdades y mentiras piadosas, y cada paso que daba solo me alejaba más de la salida. Él se había convertido en una sombra constante, un eco persistente en mis pensamientos. No importaba cuánto tratara de alejarme, siempre encontraba el camino de regreso a él, como si mi cuerpo tuviera memoria propia, un instinto que no podía controlar. Pasé la mañana en un estado de trance. Preparé el desayuno, lavé los platos, organicé la casa. Cada gesto era una distracción, un intento de silenciar la voz en mi cabeza que me susurraba lo inevitable. Mi marido me besó antes de irse al trabajo, y yo respondí al beso con la misma mecánica de siempre, sin sentir realmente el contacto. El silencio que quedó tras su partida fue un vacío que me envolvió por completo. Me senté en el sofá,
con el teléfono en la mano, mis dedos jugueteando con la pantalla apagada. Sabía lo que tenía que hacer, pero la duda me paralizaba. Cada posible escenario se desplegaba ante mí, cada uno más incierto que el anterior. Finalmente, tomé una bocanada de aire y marqué su número. El sonido de los tonos de llamada me hizo sentir como si el mundo entero contuviera el aliento. Cuando respondió, su voz sonó distante, pero cálida, un refugio en medio de la tormenta. ¿Puedes venir? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Salgo en unos minutos. No hizo falta decir nada más. Colgué el teléfono y me quedé sentada, mirando la puerta, esperando a que el tiempo se moviera. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero mi mente corría en todas direcciones, buscando una salida, una solución. Cuando él llegó, la casa se llenó de una presencia nueva, una energía que cortaba el aire. Se detuvo en el umbral, mirándome con una mezcla de preocupación y ternura. Yo me levanté lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose con cautela. No puedo seguir así. Siento que me estoy ahogando. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, pero con una distancia que parecía un abismo. Sus manos descansaban en sus rodillas, sus dedos jugueteaban nerviosos, un gesto que nunca antes había notado. No sé qué esperas de mí, dijo. Su voz era baja, pero cada palabra era un peso que se depositaba en el aire. No lo sé. Quiero estar contigo, pero no quiero lastimarlo. El silencio que siguió era denso, una pausa prolongada en la que ambos parecíamos buscar respuestas en el vacío. Yo me giré hacia él, mis ojos buscando los suyos, esperando encontrar en ellos una certeza que yo no tenía. ¿Te arrepientes?, preguntó finalmente. Negué con la cabeza. No había arrepentimiento, solo miedo. Miedo a lo desconocido, a las consecuencias, a la posibilidad de perder todo lo que conocía. Pero también estaba esa chispa, esa necesidad de algo más, de sentir que la vida era algo más que una sucesión de días iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Su pregunta era un eco de mis propios pensamientos. Me incliné hacia él, mis manos encontraron las suyas, entrelazándose en un gesto que llevaba más promesas que cualquier palabra. Nos miramos en silencio, dejando que el momento hablara por nosotros. Necesito tiempo, dije finalmente. Te esperaré. Su respuesta no fue un ultimátum, no fue una presión. Fue una aceptación, un reconocimiento de que ambos estábamos en el mismo barco, navegando en un mar incierto. Se fue poco después, dejándome sola en la casa que de repente se sintió demasiado grande, demasiado vacía. Me quedé en el sofá, con las manos aún frías, mis pensamientos girando en espiral. Esa noche, cuando mi marido regresó, le sonreí como siempre. Cenamos juntos, hablamos de cosas triviales, pero en mi mente, la decisión ya estaba tomada. Sabía que debía enfrentar la verdad, que no podía seguir viviendo en dos mundos al mismo tiempo. Al acostarme, sentí como la tensión se deslizaba de mis hombros, dejándome en un estado de calma extraña. Cerré los ojos y dejé que el sueño me llevara, sabiendo que el amanecer traería consigo una nueva realidad. La historia no había terminado, pero al menos había dado el primer paso. Y a veces, el primer paso es todo lo que se necesita para encontrar el camino.